Bienvenidos al Seminario de Fundamentos de Psicofarmacología en Niños y Adolescentes. Mi nombre es Marianela Severino, nací y vivo en Mendoza, Argentina, y soy médica psiquiatra especialista en niños y adolescentes. Como es habitual en este tipo de seminarios, comenzaré presentándome y haciéndoles un breve currículum. Estudié Ciencias Médicas en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Luego realicé la residencia, la especialización en psiquiatría general, en la residencia interdisciplinaria en salud mental del neuropsiquiátrico de Mendoza, doctor Carlos Pereira. Luego obtuve la especialidad en psiquiatría infanto-juvenil en el Centro Preventivo Asistencial en Salud Mental Infanto-Juvenil número 2, que queda en la ciudad de Mendoza. A este tipo de centros les llamamos los infantos, y suele haber uno en cada departamento de la provincia. Me desempeño como psiquiatra infanto-juvenil desde hace 16 años en el Infanto número 3, que queda en Maipú, Mendoza, también en la obra social de los empleados públicos desde hace 5 años, y de manera particular desde el año 2006, donde atiendo niños y adolescentes, pero también todavía algunos adultos y especialmente adultos jóvenes. Actualmente dicto clases en la residencia de psiquiatría infanto-juvenil, en el área de psicopatología, dando anualmente el seminario de trastornos de la conducta. También he participado como disertante en congresos de Argentina, de psiquiatría específicamente, en charlas como depresión infantil, niños agresivos y presentación de diferentes casos clínicos. Y bueno, a la fecha me encuentro coordinando talleres de orientación familiar y un taller de relatos para adolescentes. Por último, me encuentro realizando una diplomatura en trastornos del espectro autista. El seminario que hoy nos congrega pretende plantear los fundamentos de la psicofarmacología aplicada a niños y adolescentes, poniendo especial énfasis en las especificidades de este grupo etario, tanto en lo relativo a la neurobiología, a los efectos farmacodinámicos y farmacocinéticos de los medicamentos en las diferentes etapas evolutivas, y también a los aspectos socioambientales e incluso legales a tener en cuenta a la hora de prescribir psicofármacos en menores de edad. Comenzaré realizando una breve historización del desarrollo de la especialidad de la psiquiatría infanto-juvenil y de todos los desafíos y obstáculos que ha debido enfrentar. Posteriormente, desarrollaré las diferencias biológicas y metabólicas de este grupo etario que afectan al momento de indicar psicofármacos. Y realizaré un resumen de los principios a tener en cuenta previo a la indicación y al uso de medicación psiquiátrica en niños y adolescentes. A continuación, voy a exponer la clasificación de psicofármacos, deteniéndome en los más utilizados en el grupo que nos atañe y las peculiaridades de su uso en menores. Finalmente, voy a realizar una exposición de los trastornos psiquiátricos de mayor prevalencia en niños y adolescentes y cuál es el tratamiento de elección para cada uno de ellos. Comenzamos con un poco de historia. La psicofarmacología del niño y del adolescente es una disciplina relativamente nueva. Sin embargo, ha avanzado mucho desde los años 1950 hasta la fecha. Para lograr este avance ha debido enfrentar numerosas dificultades. Las principales para el uso de medicación psiquiátrica en niños y adolescentes han sido la existencia de sesgos o prejuicios en contra de la medicación por parte de la sociedad en general, e incluso de colegas, de los pediatras, de otros profesionales, digamos, que manejan niños y adolescentes de esta edad. Dificultades burocráticas, específicamente con respecto a la parte legal, a las autorizaciones, al ser menores de edad, al consentimiento y también a la escasez de estudios de esta franja etaria
por estos mismos motivos. Finalmente, pero yo creo que de manera bastante importante, el hecho de que hay mayor posibilidad de efectos adversos en niños y adolescentes ha sido uno de los mayores desafíos a sortear para poder instalar la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil. Sin embargo, existen múltiples evidencias que confirman la seguridad y efectividad de la medicación psiquiátrica en niños y adolescentes si ésta es administrada por especialistas adecuadamente formados. Hasta fines de 1950, la psiquiatría infantil estaba dominada por las teorías psicoanalíticas y era inconcebible el planteamiento de terapéutico psicofarmacológico en niños y adolescentes. Todavía en la década de 1980, en muchos servicios de psiquiatría infantil, la prescripción de psicofármacos a niños se consideraba innecesaria, contraproducente o incluso nociva. Esta dificultad conceptual ha contribuido al retraso en la incorporación de nuestra especialidad a las nuevas terapias biológicas en psiquiatría. Otra razón por la que la utilización de psicofármacos en niños arrastra este retraso es la creencia de que los trastornos psicopatológicos infantiles son meramente consecuencia del ambiente, a diferencia de lo que ya se ha creído siempre en los adultos, de que tienen un fundamento neurobiológico, genético, físico fundamentalmente. Y bueno, que últimamente se ha logrado ver que en los niños y adolescentes también tienen, digamos, este fundamento. Por otra parte, las normas impuestas por la administración para la investigación clínica y para la prescripción de fármacos en niños ha frenado el desarrollo de una psicofarmacología infantil basada en estudios bien diseñados. A todo esto se debe añadir la escasez de profesionales bien formados en psiquiatría infanto-juvenil, lo cual, dada la reciente pandemia, no me refiero a la pandemia del virus, sino a la pospandemia, que ha generado una pandemia en la salud mental y que ha hecho mayor impacto en la población más vulnerable, que son niños y adolescentes. Esto ha generado un aumento de la demanda muy grande que no está pudiendo ser cubierto por la falta de profesionales bien formados en psiquiatría infanto-juvenil. En los últimos años se han producido cambios que han determinado importantes avances en nuestro tema, entre los cuales se destacan los siguientes. Por un lado, la progresiva introducción, aceptación y utilización de los criterios diagnósticos para los trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, en mi país se utiliza el DSM y el CIE. Nosotros utilizamos el 10, ya está en uso el 11, pero nosotros todavía no lo hemos aplicado. Estos son, el DSM es el diagnóstico, el manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades. Y bueno, el hecho de que ya estén valorados con criterios y clasificados los trastornos de psiquiatría infanto-juvenil favorece que se puedan ya hacer algoritmos de tratamiento en estas patologías. Por otra parte, el incremento del número de investigadores suficientemente formados en metodología científica favorece el avance de la investigación en fármacos que se puedan utilizar para este tipo de trastornos. La mayor toma de conciencia por parte de clínicos y pediatras de la existencia de un elevado número de trastornos susceptibles de responder a fármacos y de ser objeto de ensayos clínicos y farmacológicos también ha influido, ya que ellos son los que derivan, muchas veces son los profesionales de cabecera de las familias, y es a los que consultan en caso de haber recibido una derivación a psiquiatría ante este miedo y este temor que genera para las familias el ser derivados a tratamientos psicofarmacológicos sus hijos. Es muy importante esta toma de conciencia por parte de clínicos y pediatras porque muchas veces es lo que incentiva al paciente a animarse a hacer este tratamiento o lo que los hace retraerse.
el desarrollo de instrumentos de evaluación fiables y válidos, por supuesto, también está haciendo que avance la psiquiatría infanto-juvenil. El desarrollo de la psiquiatría biológica, con un mejor conocimiento del sustrato biológico de cerebral de los trastornos psiquiátricos infantiles, a pesar de que este es un campo muy nuevo, muy naciente, y tiene mucho, mucho todavía por avanzar y por descubrir. Esto es un desafío realmente, es un gran avance, pero es un desafío porque muchas veces los pacientes y los familiares preguntan acerca de la base biológica de las patologías, y si bien hay algunos avances, todavía hay muchas incógnitas y es importante poderles transmitir esto. Por otra parte, la aceptación de la causalidad multifactorial de las patologías es muy importante, como decíamos más temprano, porque se creía que en niños no había patología psiquiátrica, eh, biológica, física, hereditaria, sino que era todo ambiental, por lo cual no se justificaba el tratamiento psicofarmacológico. Ahora ya se acepta que son multifactoriales, que si bien lo ambiental, lo social, lo cultural está siempre influyendo, eh, hay un sustrato biológico que justifica el uso de psicofármacos. Por último, el concepto de vulnerabilidad biológica, que ya está siendo aceptado, reconoce que la biología e incluso la neuroanatomía, que antes eran consideradas rígidas e inmodificables, están reguladas por factores psicológicos y ambientales, los cuales a su vez producen modificaciones y cambios biológicos y aún anatómicos determinantes de psicopatología. Se han hecho estudios, por ejemplo, en personas que son víctimas de maltrato y se ve cómo se produce alteraciones y modificaciones incluso anatómicas en su cerebro. Esto muestra la importancia de un tratamiento a tiempo para no generar cambios que dejen secuelas. Esto es muy importante, son avances muy importantes porque no solo permiten el uso de la psicofarmacología, sino que muestran que puede ser determinante en el desarrollo del cerebro de ese niño o adolescente que es un futuro adulto, eh, que teniendo patologías en la infancia y en la adolescencia pueden determinar secuelas en la vida adulta. ¿Cuáles son los desafíos y las polémicas que aún quedan? Quedan desafíos en la práctica actual y generan mucha polémica y añaden dificultades a la prescripción. Estas son las dificultades que tenemos para poder concentrarnos en el tema de la prescripción psicofarmacológica en niños y adolescentes. En primer lugar, el sesgo en la opinión pública, en los medios de comunicación en contra del uso de la medicación, por ejemplo, múltiples artículos, entrevistas que hablan de la patologización de la infancia, que optan y estimulan, digamos, el suplantar el tratamiento psicofarmacológico por medicina natural, la cual, si bien suele ser inocua, no está basada en estudios con precisión científica. En general, las terapias naturales eh, son buen complemento de los tratamientos médicos, pero en caso de que haya patología que realmente está afectando al niño o adolescente, no suplantan el tratamiento psicofarmacológico. Por otro lado, hay alarmas excesivas, muchas veces poco argumentadas, sobre el uso de psicofármacos en niños y adolescentes. Algunas incluyen artículos que puedan haber salido, otras incluyen más bien mitos o prejuicios. Algunas, por ejemplo, fueron el tema del aumento del riesgo suicida en el uso de IRS, de inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, preocupaciones sobre el tema del acostumbramiento al medicamento, a la adicción al medicamento. Suelen ser preguntas que nos hacen siempre los adultos y que muchas veces hacen que no lleguen al tratamiento por estos temores. Desde el lado opuesto,
hay una gran tendencia, una tendencia creciente, a derivar al niño o al adolescente a ser medicado, lo cual es solicitado por docentes o por cualquier tipo de adultos relacionados con el niño, por situaciones que muchas veces, cuando las evaluamos, son esperables para la etapa evolutiva, o bien son conductas saludables, adaptativas a la situación que el niño está viviendo. Es importante aquí aclarar que la derivación a evaluar por un profesional adecuadamente formado es siempre bienvenida y no es en ningún caso un problema para el niño. Debe ser siempre iluminadora, debe arrojar comprensión sobre lo que al niño le está sucediendo. Pero al momento de decidir si medicarlo o no con un psicofármaco, esa decisión es únicamente del profesional adecuadamente formado y capacitado para el tema. Finalmente, la prescripción de psicofármacos a estas edades continúa estando sujeta a diferentes problemas éticos y legales, por ejemplo, el consentimiento informado, y numerosas prácticas complementarias al trabajo con el paciente y exclusivamente al trabajo médico. Es decir, que además, en esa entrevista que tengamos, la duración que cada uno le dé, de evaluar al niño correctamente, de comprender su situación y de decidir la medicación más apropiada para él, debemos trabajar, en el caso de niños y adolescentes, con los padres en asesoramientos en la crianza, explicación del tratamiento y de la patología, con psicólogos y otros profesionales tratantes de múltiples disciplinas, ya sean médicas o relacionadas, como fonoaudiólogos, psicopedagogos, etcétera, con los acompañantes terapéuticos en el caso de los niños que tienen esta prestación, para asesorarlos también a ellos, y con gabinetes escolares, miembros del grupo educativo del paciente, lo cual implica realmente un desafío porque debemos elaborar informes que brinden herramientas para poder comprender y contener al alumno en cuestión sin violar la confidencialidad de los datos, lo cual suele ser algo que requiere bastante habilidad porque ante el desconocimiento y ante el miedo que generan este tipo de patologías y el creciente aumento, hay una gran demanda hacia el profesional de información y debemos ser muy cuidadosos en qué información damos y cuál no es correspondiente dar porque es secreto profesional. Pasando a los aspectos específicos de la prescripción de psicofármacos en niños y adolescentes, es importante para la prescripción de psicofármacos tener en cuenta una serie de aspectos específicos propios de estas edades. En primer lugar, los sistemas de neurotransmisión del niño no tienen el mismo grado de maduración que los del adulto. Esto es muy importante. Como siempre decimos, medicar niños no es medicar adultos en miniatura. Hay muchas diferencias neurobiológicas. En este caso, por ejemplo, el sistema noradrenérgico funciona desde la vida fetal, ya que el locus ceruleus está ya formado a las 6 semanas de gestación. Pero el sistema serotoninérgico, que se centra en los núcleos del RAFE, a pesar de que aparece en el córtex en una etapa relativamente temprana, va desarrollándose lentamente a lo largo de la infancia. El sistema dopaminérgico no alcanza su plenitud funcional hasta la pubertad, a pesar de que en el primer trimestre de vida ya se encuentran formadas las neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra. La inervación colinérgica del córtex se desarrolla a lo largo del primer año de vida y las neuronas GABAérgicas se desarrollan mucho después que las demás. Por todo lo anterior, el efecto de los distintos fármacos es muy diferente en función a la fase evolutiva del sistema nervioso central en la que se encuentra el sujeto a medicar. Además, este factor, como la madurez de los neurotransmisores, sigue, digamos, las mismas reglas que la madurez de todos los aspectos en general,
puede ser diferente en cada sujeto. A lo mejor para la misma edad puede haber niños con los sistemas de neurotransmisión más maduros y otros no. Esto hace que haya efectos muy individuales en cada niño con respecto a la respuesta a la medicación, más allá de la edad que tenga, lo cual no pasa en los adultos. Los adultos ya tienen todos sus sistemas maduros y no hay tantas diferencias interpersonales en la respuesta a los medicamentos. Por otro lado, la farmacocinética, es decir, la acción que ejerce el organismo sobre el fármaco, es también diferente en la infancia. La absorción, la distribución, la metabolización y la eliminación de los fármacos dependen de órganos como el hígado y el riñón y de compartimentos corporales como los depósitos de grasa, cuyos funcionamientos y estructura difieren sustancialmente de los del adulto. Ello se refleja en una distinta biodisponibilidad y vida media de los fármacos. En líneas generales, lo importante es saber que los niños metabolizan, inactivan y eliminan los fármacos mucho más rápidamente que los adultos, y por lo tanto requieren mayores y no menores, como supondría la mayoría de las personas, dosis en miligramo por kilo por día para conseguir los mismos efectos. Este hecho también afecta a las diferencias interpersonales de cada paciente respecto a las concentraciones plasmáticas de los fármacos. Por último, la farmacodinámica o mecanismo de acción, es decir, la acción que el fármaco ejerce sobre el organismo, también es diferente, en parte debido a la distinta maduración de los sistemas de neurotransmisión, que fue el primer tema que explicamos. Con respecto a la vulnerabilidad, hay diferentes etapas de vulnerabilidad a los psicofármacos en los niños. La primera etapa es el periodo intrauterino. Si bien los especialistas en niños y adolescentes no vamos a estar medicando embarazadas, nos sirve la información a la hora de ver al niño, saber si la madre ha recibido algún tipo de medicación. Hay mucha información sobre este tema, se considera el periodo de máxima vulnerabilidad, a pesar de que hay estudios que permiten actualmente el uso de algunos psicofármacos en el embarazo. La mayoría se encuentran contraindicados. Hay una gran disputa en este tema a la fecha, porque se está viendo que es tan vulnerable el periodo intrauterino que influye tanto el uso de psicofármacos por parte de la madre, como el hecho de que la mamá esté con estrés o depresión. Esto produce cambios en sus neurotransmisores que atraviesan la barrera hematoplacentaria y afectan al bebé en formación. Es decir, que se está evaluando en qué casos puede traer más consecuencias para el niño el estrés o la depresión de la madre que un tratamiento. Hay mucha polémica en este tema, no es a lo que nos vamos a ocupar, pero es importante saber que es el periodo de máxima vulnerabilidad, entonces hay que tener mucho cuidado. En el periodo siguiente, que ocupa desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, el efecto del fármaco no se puede predecir. Tampoco se puede predecir el efecto que un tratamiento con psicofármacos a esta edad puede causar en etapas posteriores del desarrollo, ya que no se cuenta con modelos de investigación. Esto es muy importante. A la fecha nos están derivando niños con síntomas para tratar con psicofármacos menores a 3 años. Yo en mi práctica no medico niños menores a 4 años por esta precaución, porque no hay estudios y, como vamos a ver más adelante, algunos fármacos afectan el desarrollo y el crecimiento del niño. Es decir, que hay que ser muy prudentes con este tema, porque realmente en esta etapa no hay estudios, es totalmente impredecible el efecto, tanto en el momento del tratamiento como para la posteridad. A partir de los 3 años de edad,
ya se pueden indicar fármacos que hayan sido previamente aprobados, al menos en adultos, teniendo siempre en cuenta las consideraciones especiales para cada uno de estos fármacos. Vamos a pasar ahora a hablar de las normas y principios esenciales de la prescripción. Hay varias cosas a tener en cuenta antes de prescribir psicofármacos y son fundamentales. Una intervención farmacológica con éxito empieza siempre con una evaluación cuidadosa del niño o adolescente, la cual debe incluir todo lo siguiente. En primer lugar, una anamnesis sistemática, es decir, entrevista exhaustiva con los padres y con el niño, acerca del motivo de la consulta, historia de la enfermedad actual, historia psiquiátrica, previa a la consulta con nosotros, enfermedades coexistentes que pueden haber sido diagnosticadas, o en algunos casos tenemos que nosotros hacer el interrogatorio para ver si ha tenido algún tipo de estas enfermedades, medicación actual que puede estar tomando, alergias, historia sociobiográfica, la cual es muy importante, si ha tenido pérdidas importantes de familiares, si ha tenido situaciones de abuso, situaciones de bullying, la historia biográfica del paciente, del niño, es importantísima para comprender qué síntomas de los que nos presentan son adaptativos y cuáles son inadaptativos y requieren tratamiento. Por otra parte, la historia del desarrollo en niños y adolescentes es muy importante, se debe rescatar siempre, desde el embarazo, muchas veces desde la formación de la pareja parental, pero principalmente el embarazo, el desarrollo, las etapas que ha tenido el niño y todo lo que puede haber influido en la parte emocional, como por ejemplo nacimiento de hermanitos, a qué etapas lo fue viviendo. Posteriormente, muy importante, la exploración del estado mental. Si bien en adolescentes se realiza una semiología bastante parecida a la de los adultos, rescatando que es muy importante preguntar de forma muy directa los síntomas, ya que tienen mayor dificultad a lo mejor para mencionar, para tomar contacto con los síntomas, hay que explicarles dándoles ejemplos, investigar bien el riesgo inmediato, sobre todo con adolescentes. Esta parte, en la parte de niños, hay mucho escrito, es más difícil, se hace mayormente con el adulto, pero depende de la etapa del niño, los niños pueden expresar mucho de su estado, pueden relatar sus síntomas, o pueden ser evaluados a través de momentos de juego, de diferente tipo de interacción. Por otra parte, siempre en niños y adolescentes hace falta información complementaria, como por ejemplo informes de clínicos o pediatras, psicólogos y otros profesionales, también docentes, ya que el uso de múltiples fuentes de información ofrece diferentes puntos de vista, puede ayudar a valorar el comportamiento del niño en los diferentes ambientes, nos amplía mucho la mirada a la que podemos llegar a tener en media hora o una hora de consulta, pero hay que tener en cuenta que también pueden ser fuente de discrepancia. Ahí hay que tener el ojo clínico para saber bien qué de lo que nos informan responde a la demanda, por ejemplo, de la escuela, y qué responde realmente a la situación del niño. Los exámenes complementarios son muy importantes en este caso, siempre, pero en este caso también, tales como cuestionarios, que yo uso bastante poco, por ejemplo, las evaluaciones de coeficiente intelectual, análisis de laboratorio, por ejemplo, yo utilizo de rutina hemograma, perfil tiroideo y hepatograma previo al inicio del tratamiento,
evaluación de frecuencia cardíaca, presión arterial, medición de altura y peso, índice de masa corporal, circunferencia corporal. En mi caso, en el caso de adolescentes, yo prefiero hacer una solicitud al pediatra o médico de cabecera para que me traigan esta información. No los mido yo, no los peso yo, especialmente en adolescentes que todo el tema relativo al cuerpo, a la imagen corporal, es muy sensible. Yo prefiero pedir el informe de estos datos fundamentales al pediatra o al clínico. En el caso de las mujeres, es muy importante recabar información sobre la fecha de última menstruación, la menarca, el ritmo menstrual y el uso de métodos anticonceptivos. Por último, las pruebas de imagen, electroencefalograma, electrocardiograma, en los fármacos que lo requieran, que lo veremos específicamente en cada uno más adelante. En segundo lugar, antes de iniciar el tratamiento, el paciente y sus familiares deben conocer los riesgos y beneficios del fármaco empleado, es decir, el consentimiento informado. Más allá de leerlo y de firmarlo, este trabajo hecho con la familia y con el paciente, aún en niños chicos, es fundamental, ya que la mayoría de las veces se establece la adherencia o rechazo al tratamiento, que es la base del éxito del mismo. Dentro de lo posible, con un encuadre claro, es recomendable proveer al paciente y a su familia de alguna vía de comunicación con el profesional para realizar preguntas relacionadas con la tolerancia, con los efectos y con las interacciones posibles del fármaco indicado, ya que esto permite, para nuestra tranquilidad, un seguimiento seguro y reduce la ansiedad y los temores respecto a la medicación por parte del niño y de su familia. Todo esto favorece la adherencia al tratamiento y la respuesta, el éxito del tratamiento. Por otra parte, y esto puede parecer obvio, pero no lo es, el médico debe conocer perfectamente las características del fármaco que prescribe, las indicaciones, las contraindicaciones, las interacciones con otros fármacos, los efectos secundarios, el perfil farmacocinético y farmacodinámico, etc. Siempre es preferible manejar un número reducido de fármacos y conocer a la perfección sus efectos. El tratamiento debe ser al inicio siempre con dosis bajas y los controles deben ser con evaluación más frecuente al inicio del tratamiento. Esto puede complementarse o suplirse con el seguimiento telefónico. En esta época todo el tema del WhatsApp facilita y a la vez, digamos, sobreexige un poco a los profesionales, pero da tranquilidad a los pacientes y a los profesionales el tema de controles frecuentes al inicio del tratamiento. Luego del periodo de estabilización, que suele ser de 6 a 12 meses, pero es variable en cada patología, en cada niño, y también según la cronicidad que traiga al momento de la consulta. Luego de esta estabilización se debe reevaluar la conveniencia de continuar o no con el tratamiento. Es muy frecuente de ver pacientes que ingresan en tratamiento, se estabilizan, y luego los profesionales se dedican a repetirle receta sin reevaluar si ya está en condiciones de dejar la medicación. Lo más lindo que tiene la práctica con niños y adolescentes es que la gran mayoría de los cuadros y de los episodios que presentan son agudos y se curan. Es muy importante reevaluar y poder dar altas y poder restituirlos con todo lo que implica al funcionamiento habitual y saludable. Esto es fundamental para la práctica con psicofármacos. Por otra parte, es importante capacitar al paciente y los adultos acerca de pautas de alarma o indicadores de alarma, asesorarlos en técnicas de manejo y contención de crisis, en caso de ser necesario también a otras personas de referencia, que pueden ser los acompañantes terapéuticos,
los docentes en caso de que realmente sea necesario. Se debe además informar acerca de los centros de atención de urgencias, que pueden ser diferentes para cada caso. Por ejemplo, hay centros de atención específicamente psiquiátricos, que son cuando el paciente está en una crisis de excitación o cuando, por ejemplo, tiene ideación suicida, pero no ha hecho eh, un intento todavía. Y aclararle al paciente que en caso de que ya haya una afectación clínica, si el paciente se ha autolesionado, si ha ingerido algún medicamento, si se ha producido algún tipo de lesión, la consulta debe ser a un centro general, a un hospital general, ya que los neuropsiquiátricos no cuentan con atención clínica. Em, Además, es importante asesorar a cada paciente según su razón social, su obra social, cuál es el lugar en el que lo van a recibir, para evitar hacer estos múltiples recorridos en búsqueda de atención que solemos escuchar cuando hacemos esta primera entrevista. Por último, es muy importante el abordaje interdisciplinario e integral. Así como determinamos que un gran avance es el reconocimiento de la causa multifactorial de estos cuadros psiquiátricos en niños y adolescentes, resulta fundamental el abordaje interdisciplinario de estas patologías. Por lo tanto, siempre se debe tener en cuenta la recomendación médica, en algunos casos a modo de sugerencia y en otros a modo de indicación obligatoria, de tratamientos como por ejemplo psicoterapias, eh, tratamientos fonoaudiológicos, psicopedagógicos, etcétera. Pueden ser desde hidroterapia, equinoterapia, musicoterapia, eh, psicomotricidad, kinesiología, son innumerables los que puede requerir cada caso y cada niño en particular, como también otras actividades que promuevan la salud mental del paciente, por ejemplo, actividad física, actividad recreativa, actividad social y actividades artísticas. Paso a contarles ahora el seminario de fundamentos de la psicofarmacología en niños y adolescentes, cómo va a estar estructurado. Va a constar de 2 bloques: clasificación de psicofármacos en el bloque 1 y psicofarmacología de los trastornos más frecuentes en el bloque 2. Para los que vayan a realizar este seminario, les cuento que voy a realizar un recorrido por los grandes grupos de fármacos, deteniéndome en los más utilizados en el tratamiento de niños y adolescentes, haciendo especial énfasis en los cuidados a tener en cuenta en cada uno de ellos, pudiendo ser, por ejemplo, los estudios previos que hay que pedir en algunos fármacos especiales, los estudios que hay que pedir en el seguimiento con el tratamiento, los efectos adversos específicos en niños y adolescentes que producen algunos fármacos o que se producen con mucha más frecuencia en niños y adolescentes que en adultos. Por ejemplo, el síndrome paradojal, que es muy frecuente de ver en niños y adolescentes y que los profesionales especialistas en adultos prácticamente desconocen por la poca frecuencia. Los grupos farmacológicos que mencionaremos son los siguientes: antipsicóticos de muy amplio uso en niños y adolescentes, como vamos a ver más adelante, no solamente en cuadros psicóticos, sino prácticamente en todos los cuadros tienen usos específicos. Antidepresivos, estabilizadores del ánimo, que son el grupo de antiepilépticos, que en psiquiatría utilizamos como estabilizadores del ánimo, pero fundamentalmente como antiimpulsivos y antiagresivos. Ansiolíticos, hipnóticos, estimulantes, no anfetamínicos. Esos son los que vamos a trabajar, cada uno con sus peculiaridades. Por otra parte, en el bloque 2 vamos a hablar de la psicofarmacología de los trastornos más frecuentes en niños y adolescentes,
En este caso, iré planteando el conjunto de síntomas y criterios diagnósticos que caracteriza a cada una de estas entidades nosológicas de manera muy breve, porque no es el tema de esta exposición, pero sí haré énfasis en qué fármaco o qué combinación de fármacos se recomienda para tratar a cada uno de estos cuadros patológicos. Voy a incluir a modo ilustrativo ejemplos y viñetas de casos clínicos reales de pacientes. Voy a aclarar que no voy a incluir el tratamiento de adicciones y abuso de sustancias, ya que su tratamiento requiere un abordaje muy complejo, que necesitaría un apartado específico que nos desviaría del tema general de esta exposición. Y tampoco voy a incluir el tratamiento de los trastornos de la personalidad, principalmente porque está prohibido diagnosticarlos en niños y adolescentes, y porque a la observación de los adolescentes cumplirían con los criterios del trastorno de la personalidad la mayoría de los pacientes. Muchos pueden ser vistos como pacientes, especialmente de patología limítrofe, y maduran, crecen y no terminan conformando trastornos de la personalidad. Por este tema directamente no los voy a incluir el tratamiento de esta patología. Los cuadros que vamos a ver en esta exposición son los siguientes, están sin ningún tipo de orden, y como sabrán, muchos forman parte de distintas agrupaciones. El trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad, todos los trastornos del espectro autista, episodios psicóticos y esquizofrenia infantil, trastornos del estado del ánimo, que en los niños es muy importante. El trastorno mixto de la conducta y las emociones es el de mayor frecuencia. El trastorno bipolar en niños y adolescentes, que se incluye dentro de los estados de ánimo, pero merece un apartado especial. Los trastornos de ansiedad, dentro del que se incluye el síndrome de Tourette, que tiene una presentación diferente en niños que en adultos. Muchas veces se ven síntomas de este tipo en niños, conforman el síndrome, pero con una evolución diferente, que se agrava en la adolescencia y se recupera al 100% antes de la adultez. Los trastornos de ansiedad en general, los trastornos obsesivo-compulsivos, que pueden formar parte de un trastorno de ansiedad o ya más bien de una estructura psicótica, según el caso. Los trastornos de la conducta alimentaria, que también pueden ir en comorbilidad con muchos de los anteriores. Los trastornos de conducta, que son un tema muy amplio, muy difícil de precisar, y que suelen ir acompañando casi todos los cuadros, en niños especialmente. Los trastornos del sueño, que también se superponen y presentan comorbilidad con los anteriores. Y en un apartado especial, los retrasos mentales, que si bien no se trata el retraso mental, suelen presentar cuadros específicos, como pueden ser los descontroles impulsivos o los buffets delirantes. Estos son los temas que vamos a tratar en el seminario, así es que quedan todos muy invitados. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Muchas gracias a todos y los espero en el seminario de Fundamentos de Psicofarmacología en niños y adolescentes. Muchas gracias.